Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Le doy la bienvenida, aparte de Gabriel y Michelle, es Lenny y Albert, ¿verdad? Denles un aplauso a Lenny y Albert. Bienvenidos a nuestra iglesia, gracias por estar aquí. Qué hermoso es el día del Señor, y lo es aún más después de la vigilia que tuvimos el viernes, ¿no es cierto? Tuvimos un tremendo tiempo, venimos fortalecidos y bueno, ese día llegamos cansados, pero nos fuimos fortalecidos, y es bien extraño, ¿verdad? Porque el cuerpo todavía estaba cansado, pero el espíritu estaba bien recargado. Nos ha concedido el Señor el favor de regresar a su casa después de pocas horas de estar separados y volver a tener la alegría de estar juntos. Qué favor el que nos da el Señor de estar aquí. Yo estaba leyendo los Salmos el otro día y me doy cuenta que el rey David pidió una vez eso como deseo. Está en Salmos 27:4, si lo quiere anotar y leerlo luego, se lo voy a leer a usted. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjese qué hermoso. Él quería estar todo el tiempo en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque él podía sentir la presencia de Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el templo era el lugar donde estaba la presencia del Señor. Ahora la presencia del Señor está en cada uno de nosotros, pero también está el otro concepto en el que somos el cuerpo de Cristo, y entonces para que el cuerpo esté completo debemos de estar juntos. Así que venimos a juntarnos, qué hermoso, ¿verdad? Y cada uno de nosotros es el templo, pero venimos también listos, ¿verdad?, para inquirir en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar en el capítulo 10 de Lucas de nuevo. Ya habíamos estado hablando del prójimo hace 3 semanas y yo no estaba... No me había dado cuenta que la escuela dominical nos traía para el tema del prójimo también. Parece ser que otra vez el Espíritu anda haciendo de las suyas, ¿verdad? Porque yo no coordino con el hermano Pablo los temas y el Señor, ¿verdad?, trae el tema y resulta de que por todos lados nos está machacando lo mismo. Entonces, bien interesante, bien interesante. ¿De qué estábamos hablando en Lucas 10? Estábamos hablando de la parábola del buen samaritano. Hay varias historias ahí en Lucas 10, pero nos concentramos en la parábola del buen samaritano. Y concluimos que no hay excusa para no ayudar a otra persona. A esa fue la conclusión que llegamos, ¿verdad? Yo no sé si notaste que el prójimo no es aquella persona a la que tú ayudas. El prójimo eres tú. Y eso lo podemos ver en el versículo 36, ya terminando lo que es la historia. Jesús hace esta pregunta, Lucas 10:36, lo pueden buscar si gustan. Le pregunta al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Verdad? Está diciendo de que el prójimo no es el que está en problemas. Dice: ¿quién de los 3 es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? O sea, el que cayó en las manos de ladrones, el que está en el atolladero, el que está en problemas, no es el prójimo. El prójimo eres tú. Tú eres el que está prójimo a ayudar, próximo, está enfrente. Si a ti se te presenta la oportunidad, el prójimo eres tú. Y tú debes de colaborarle a aquella persona que está en necesidad. Fíjese que le voy a decir cómo es. Le voy a decir cómo es, porque con esto quiero cerrar el tema de lo que es la parte esa del prójimo, porque vamos a entrar ahora a hablar de aquel que provocó la pregunta, ¿verdad? Porque la historia tiene varios personajes. Tiene este intérprete de la ley, tiene a Jesús, tiene la historia y tiene también el samaritano. Entonces vamos a hablar de los samaritanos un poco más la próxima semana, pero en 2 semanas. Pero le voy a decir cómo es esto. Yo sé que hay algo en psicología, le llaman la culpabilidad del sobreviviente. Y esto se manifiesta de diferentes maneras. Hay personas que van a la guerra y entonces cuando ellos sobreviven y sus compañeros no sobreviven, ellos sienten una culpabilidad. Pero también hay otros que se le llama de la misma manera culpabilidad del sobreviviente,
que pasan por una experiencia traumática, y no es que haya muerto alguien, sino que prácticamente han muerto ellos mismos. Ellos han sufrido tanto en su niñez de que cuando miran a una persona sufrir lo mismo, no pueden no hacer nada. Fíjate bien, por ejemplo, han habido víctimas de abuso sexual. ¿Y qué pasa? Nosotros, los que no hemos sufrido abuso sexual, podemos ver a un niño que está sufriendo abuso sexual y no darnos cuenta de los signos de que ese niño está sufriendo abuso sexual. Pero aquel que lo ha sufrido, lo nota inmediatamente, lo puede reconocer, porque puede ver en ese niño los gritos de auxilio que él mismo dio en algún momento. Y no puede quedarse quieto, no puede dormir en paz, porque debe de ayudar a esa persona porque sabe que necesita ayuda. Ahora nosotros, muchos de nosotros tenemos esa enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos mucha necesidad antes de estar en Cristo. Nos damos cuenta que nosotros llegamos siendo pecadores, siendo, ¿verdad? Yo les he dicho a ustedes, yo no se lo escondo a nadie, a mí el Señor me sacó de la basura. Y creo que lo ha hecho con cada uno de nosotros. Cuando ponemos a comparar la belleza de vivir en el Señor con la vida que llevábamos antes, nos damos cuenta que el Señor nos ha sacado de la basura. Y entonces yo miro gente haciendo lo que yo hacía, gente diciendo lo que yo decía, y yo digo, les falta Jesús. Y no puedo no decirles, te falta Jesús. Es ese síndrome de culpabilidad del sobreviviente. Ya salí de esa experiencia traumática que era una vida sin Cristo, una vida en dirección a una eternidad separada de Dios. Y no puedo permitir que otra persona vaya a sufrir un infierno si yo puedo hacer algo. Entonces, eso es lo mismo del buen samaritano. Estás viendo a alguien en sufrimiento, no puedes no hacer nada. Porque el Señor hizo algo por ti. Ha cambiado tu corazón. Y tenemos que, ¿verdad?, echar manos a la obra. Interesante. Interesante. Ahora vamos a hablar entonces de un tema trascendente. Vida eterna. Vida eterna. Ahí fue donde originó la parábola del buen samaritano. Con esta pregunta. Y vamos a ver todo el pasaje de nuevo, lo vamos a volver a leer juntos y lo vamos a hacer antes de darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Pónganse de pie en reverencia a nuestro Señor, no en reverencia a mí, ¿verdad? Y cierren sus ojos en reverencia a Él y hagan todo lo que quieran hacer cuando ustedes se comunican con el Señor. Se pueden poner de rodillas, pueden juntar sus manos, pueden inclinar sus rostros, pueden cerrar sus ojos, pueden orar de la manera que ustedes lo hagan para el Señor. Padre eterno, gracias Señor. Gracias por cada uno de las personas que están aquí hoy. Tú los trajiste, tú tienes algo que decirles. Padre, te pido que me utilices como un canal para llevar tu palabra, como algo, Señor, que es solamente un instrumento, que de ninguna manera venga yo, Señor, a transmitir ideas personales mías. Señor, que nunca lo que yo diga sea para beneficio propio, que sea solamente para beneficio de aquellos que escuchan, para que ellos puedan reconocer tu nombre, para que tú seas engrandecido, para que puedan encontrarte, para que puedan conectar contigo, para que puedan recibir la salvación, porque solo a través de tu nombre puede llegar. No hay ninguna otra manera. Padre, cambia eternidades este día. Toca corazones, Señor, a las personas que están aquí, que escuchen, Señor, y que ablanden su corazón y su mente, y que se den cuenta, Señor, que todo lo que quieres es entrar en su mente y en su corazón para salvar sus almas. Es en Cristo Jesús que te lo pido, Señor. Permanece entre nosotros y permite que estas cosas sucedan. Amén. No se sienten, vamos a leer juntos entonces Lucas 10, del 25 al 37. Va a estar en pantalla. Los que no traigan Biblia pueden verlo en la pantalla. Los que traigan Biblia, estamos es Reina Valera 1960 la que estamos utilizando. Lucas 10. Si lo tiene, diga amén. Amén. Bien poquitos amén. Ok.
Lucas 10, 25 hasta el 36. He aquí un intérprete de la ley. Todos al unísono, lean conmigo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es la porción de la Escritura que nuestro Señor quiere que nosotros compartamos hoy. Tomen asiento. Y era hasta el 37, no era hasta el 36. Qué bien que lo leímos. Como dice el 25, donde comienza el pasaje, dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahí comienza la historia. Comienza con una pregunta. Y para ir en orden, ¿verdad? Dice que el que se levantó fue un intérprete de la ley. ¿Qué es un intérprete de la ley? Se lo voy a poner en pantalla. Intérprete de la ley, según el diccionario bíblico Easton, es la palabra nómicos en griego, en la 3544, y es un intérprete de la ley. Es aquel judío que es versado en las leyes de Moisés, las cuales él debía explicar en las escuelas y las sinagogas. Las funciones de un intérprete de la ley y las de un escriba son idénticas. O sea, era un hombre educado, que tenía conocimiento de la ley de Moisés. Esta gente son gente que se memorizaba la escritura. Usted hoy día lee la escritura y la ley, se sabe algunos versículos. Hay unos hermanos que tienen una memoria extraordinaria, hermanas, que yo sé que no se les olvida nada, menos la Biblia. Y ellas se acuerdan de los versículos bíblicos, pero estos hombres eran exagerados, se la sabían completa. Y era trabajo, y hasta el día de hoy los judíos hacen esto. Repiten y repiten y repiten y repiten hasta que se memorizan y pasan al siguiente versículo. Esta es una cosa que ellos tienen, que se memorizan la palabra de Dios. Y entonces este hombre que tenía conocimiento viene donde un hombre sin educación como lo es Jesús, porque Jesús era un hombre común, era un trabajador del pueblo, ¿verdad? Todos lo conocían como dice de que no se traduce exactamente carpintero, pero alguien que trabajaba en labores manuales. En ese tiempo el que trabajaba en labores manuales no había ido a la escuela,
porque los que iban a la escuela eran la clase, ¿verdad? No era la clase trabajadora, sino que eran los que eran adinerados. ¿Por qué? Porque para ir a la escuela tenía que haber alguien que lo mantuviera. Yo no sé cómo es en tu país, pero en mi país todavía los niños trabajan, ¿verdad? Ya viviendo aquí muchos años, vas a comenzar a decir qué ingratitud, pero cuando estábamos allá así es. ¿Verdad? Los niños los vemos pidiendo en las calles, los vemos haciendo trabajos chiquititos, ¿verdad? Mi hermano, yo me recuerdo que recientemente fue a México y me dijo, mira, me dijo, los niños pequeñitos andan trabajando. Ella ya no se acuerda bien uno, pero así es. Los niños trabajan. Y entonces no son educados. Vino con la intención de quererle hacer pasar vergüenza a Jesús. Quiso avergonzarlo, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces que vienen personas con preguntas y no vienen porque quieren encontrar la verdad, sino que quieren ver qué cara les pone el pastor cuando lo ponen en aprietos. O sea, quieren ver que el pastor, quieren ver cómo le enciende el signo de interrogación encima de la cabeza. Otros vienen con la mala intención de quererte convencer de algo que no es cierto, porque también me ha sucedido. Me han tocado la puerta y yo salgo y me salen con una mentira, ¿verdad? No es mentirita, es una mentirota. Y les digo, no, pero es que la Escritura no enseña eso, ¿verdad? Y ahora, inclusive andan otros grupos que ya, porque cuando tú dices de tocar la puerta, rápido se te vienen a la cabeza los testigos de Jehová. Ahora andan otros grupos. Nos estaba diciendo el pastor que nos da clase los días miércoles, que llegó un hombre, le tocó la puerta y él dijo los testigos de Jehová. Y le comenzaron a decir de que si se había dado cuenta que la Biblia hablaba de que Dios era mujer. Y se le queda viendo el pastor. Y le dice, no, pero es que yo se lo puedo comprobar. Mira, le dice, ¿sabes qué? Guarda tu Biblia y vete de aquí. O sea, no hay que ni escuchar esa herejía. El Señor ha elegido mostrarse como varón y todos lo sabemos. Y la Biblia es clara. Y entonces yo no entiendo qué es lo que quieren comprobar con eso. No se concentran en lo que deben de concentrarse. Si ellos llegan a comprobar su punto, ¿de qué sirve? Una persona no puede salvarse sabiendo eso. La salvación solo llega a través del conocimiento de Jesucristo. Entonces andan preocupados por lo equivocado. Este hombre llegó preocupado no por saber la verdad, llegó preocupado por hacer pasar vergüenza a Jesús. Y esa es la razón menos indicada por la cual tú te debes de acercar a Jesús. No debes de acercarte a Jesús para ver cómo lo haces quedar mal. Debes de acercarte a Jesús con la intención de escuchar y entender lo que Él quiere decirte. Muchas veces también, hermanos, tenemos preconcepciones. Este hombre tenía preconcepciones. Él había entendido la palabra de una manera incorrecta. Y esa es la lucha que tenía Jesús con los judíos. Todo el tiempo les estaba diciendo, no, mire, ustedes han entendido esto mal, esto no es lo que significa. Tuvo que explicarles el matrimonio, tenía que explicarles esto del prójimo, porque no lo estaban entendiendo bien, lo habían interpretado mal. Y fíjese, tenemos conocimiento bíblico, pero de repente tenemos ideas equivocadas de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿qué fue la fruta que Eva le dio a Adán? La manzana. La Biblia no dice. La Biblia no dice que es manzana, pero todos piensan que es la manzana. Y rápido saltan a decir la manzana, ¿verdad? Y nos pasa a todos. O sea, esto no es excusa. Nos pasa a todos. También ustedes han visto en los cuentos de los niños el arca de Noé, el barquito, ¿verdad? Con las parejitas. Y uno cuando lee la palabra se da cuenta de que de cuánto en cuántos iban los animales al arca. De 2 en 2. Pero fíjese de que si mira Génesis 7:2, y se lo voy a poner en pantalla, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. O sea, quiere decir que nosotros vemos el jirafo y su jirafa, la oveja y su pareja, pero esos son animales limpios. O sea, la oveja era animal limpio,
Fíjese, la vaca era animal limpio, quiere decir que no era una pareja, eran 7 parejas de vacas, 7 parejas de ovejas, 7 parejas de gallinas, 7 parejas de palomas. No iban de 2 en 2, iban de 14 en 14. Fíjese qué curioso, y tenemos esa concepción, o sea, nosotros llegamos a la Biblia y le podemos asegurar a alguien de 2 en 2. No, a veces tenemos ideas en la cabeza que no son lo que la Biblia está diciendo, porque no estudiamos y observamos la Biblia con detenimiento. Fíjese lo que hicieron los de Berea. Siempre pensamos en los de Berea. El hermano Pablo seguido menciona los de Berea. Hechos 17 del 10 al 11 va a estar en pantalla. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, fíjate, no dice que los de Berea tenían desconfianza de Pablo, sino que recibieron la palabra con solicitud, y lo que hicieron fue que recibieron lo que Pablo les estaba diciendo, agarraron su Biblia y comenzaron a decir: ¿qué es lo que me está diciendo este hombre? Está en la Biblia, quiero ver dónde dice eso. Y esa es la manera como nosotros nos debemos de acercar a Jesús. Escuchando lo que te están predicando, escuchando lo que entiendes, pero comparándolo con lo que la palabra dice. La primera de Tesalonicenses 5:23 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Retened lo bueno. Entonces, incluso lo que yo digo, hermanos, tienen ustedes que tomar nota y compararlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no soy a prueba de balas. Podría equivocarme cuando yo sé la responsabilidad que tengo delante del Señor. El hermano Pablo sabe la responsabilidad que tiene delante del Señor. Ricardo sabe la responsabilidad que tiene delante del Señor. La hermana Xiomara, cada uno de los maestros saben la responsabilidad que tienen delante del Señor, de hablar lo que es correcto, de estudiarlo, de fijarse lo que van a decir. Pero podemos equivocarnos, somos falibles. Ustedes deben de tomar nota y compararlo con lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Examinarlo todo es necesario. Y aquí viene entonces, después de darle esa pequeña recomendación, la famosa pregunta que hace el intérprete. Lucas 10, 25, 26, 27a. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. A partir de esto, nosotros comenzamos a aprender ahora. Punto número 1. ¿Haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Número 1, amando a Dios con todo. ¿Con todo qué? Con todo. O sea, porque aquí dice: con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, está hablando de todo. Él está buscando la manera de que te des cuenta de que no puedes dejar nada de fuera. Que cuando amas al Señor, lo amas con todo. Entonces tienes que amar al Señor con todo. Y Jesús le pidió que lo leyera en su Biblia. Pero da la casualidad que en ese tiempo no había Biblia. Y entonces yo digo, ¿esta gente dónde lo leyó? Porque en ese tiempo lo que habían eran rollos. Y el rollo con el Pentateuco pesaba de 25 a 50 libras. O sea, estoy seguro que este intérprete de la ley no estaba hablando con Jesús y con eso como que era una sandía aquí arriba. ¿Dónde estaba leyendo este hombre la escritura? Lo estaba leyendo en su filacteria. Ellos, hasta el día de hoy, los judíos utilizan filacterias. La va a tener en pantalla. Ahí está la imagen. Esa es una cajita de cuero que tiene adentro rollitos de la escritura. Ellos la abrían, sacaban el rollito y lo estiraban, y ahí había palabra de Dios. Y lo que hacían ellos es memorizarlo y lo cambiaban por otro. Lo memorizaban y lo cambiaban por otro. Todo el tiempo andaban con un papelito. Yo recuerdo cuando recién me convertí, habían unos versículos que me llamaban tanto la atención que yo los escribía en la computadora
los imprimía, los recortaba, les ponía cinta adhesiva, transparente, o sea, como prácticamente como plastificándolos, sí. Y los andaba en la bolsa, y me lo sacaba y lo leía y me lo volvía a meter. Y lo sacaba al rato y lo volvía a leer. Eso es lo que hacen ellos hasta el día de hoy. Andan esos rollitos en esas cajitas. Pon el siguiente slide. Miren cómo los andan. Los andan, aquí andan la cajita en la cabeza. Y andan un cuero enrollado por toda la mano. Y la filacteria les queda aquí. O sea que aquí pueden abrir con una mano, ¿verdad? Y con la otra pueden abrir aquí. Andan en su mente y en su corazón, porque cuando cruzan el brazo, adivinen dónde queda la caja. En el corazón. Entonces ellos habían tomado literalmente lo que el Señor les había dicho, de tener la palabra en su corazón y en su mente. O sea, lo que este estudioso de la ley estaba diciendo era algo que ellos habían entendido literalmente. Es algo que se remontaba al tiempo en que los israelitas fueron sacados del pueblo de Egipto. Y fíjate, si leemos Deuteronomio 6, 4 al 9, podemos encontrar donde está precisamente lo que este hombre leyó. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces dijeron ellos: ¿cómo lo vamos a tener sobre el corazón? Vamos a tener que hacer algo para ponerla sobre el corazón. Y le dice, y dice: estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces ellos se amarran este cuero, están amarrados entre los ojos y se lo ponen aquí entre los ojos. Aquí la andan. Y cuando andan en el camino, se la sacan y van con sus hijos y les van hablando lo que dicen esos pedacitos de la escritura. Y yo les entiendo a ellos. O sea, es una mala interpretación. Pero cuando yo me convertí, me agarró lo mismo. O sea, andaban los pedacitos en la bolsa y además encontré este mismo pasaje y yo no sé qué me sobrecogió, que yo lo imprimí en hebreo, lo plastifiqué y lo puse en mi puerta. Y mi esposa es mi testiga, les puede decir que yo no dejaba que nadie me moviera ese rótulo de la puerta, un rótulo en hebreo, donde decía: amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso decía en hebreo y lo tenía en la puerta. Llegaron a pintar la puerta y le dije: no me toque el rótulo. Y ahí estaba el plástico con los brochazos, porque yo no dejé que lo quitaran de ahí. Cuando me moví de la casa me llevé mi rótulo y no lo he puesto en la casa nueva, pero si lo encuentro lo trago. Entonces yo los entiendo a ellos, ¿verdad? Que de repente, como decía, ponlo en el frontal de tu puerta. Yo lo puse en el frontal de la puerta. Uno quiere obedecer al Señor. Pero me doy cuenta de que no es necesario. No es necesario. Cuando dice que la palabra del Señor está en nuestra mente, está en nuestra mente. Cuando dice que la palabra del Señor está en nuestro corazón, está en nuestro corazón, ¿verdad? Y es literal. Y yo me doy cuenta de que lo que denotaba que él le haya leído ese primer mandamiento, y que no solamente haya leído ese mandamiento, sino que le haya agregado algo, porque él podía haber leído solo el primer gran mandamiento, pero le agregó algo. Le agregó algo y me pareció bien interesante. Mire, se lo voy a leer, porque ahí es donde está escondida la ignorancia judía, la ignorancia de la palabra de Dios. Lucas 10:27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué dijo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Dese cuenta que eso que le agregó es porque por el primer versículo, el más grande mandamiento, no había controversia.
La controversia estaba en lo del prójimo. O sea, dijo, si solo le digo, amarás a Dios con todo tu corazón, no lo meto en problemas. Pero si le agrego al prójimo, porque eso es algo que ellos debatían y discutían, ahí sí lo voy a poner en problemas. Y yo me pongo a pensar, cuando le agregó, es porque él dijo, definitivamente yo cumplo con el primero. Definitivamente yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. ¿Ustedes piensan que eso es así? ¿Ustedes piensan que de verdad amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su... Tú que te has convertido, tú que has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que un día le reconociste y pasaste al frente aquí y oraste con un pastor y te bautizaste por inmersión, te metiste en el agua. Tú tienes valor de decir que amas al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. No le fallas al Señor. Hermanos, Él no cumplía con el primer gran mandamiento, ni nosotros. El Señor se merece todo eso que nos está pidiendo, pero no podemos cumplirlo. No lo podemos hacer. Tratamos, pero no lo logramos. Siempre le estamos fallando al Señor. Siempre. Y ellos también. Estamos de acuerdo que no lo cumplimos. Estamos de acuerdo con que no lo cumple. Punto número 2. ¿Qué otra cosa podemos hacer para heredar la vida eterna? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo. Ya fallamos la primera. Vamos a ver qué pasa con la segunda. Fíjese que los intérpretes de la ley creían que el prójimo, y aquí es donde estaba la controversia, creían que el prójimo solo podía ser otro judío. O sea, no podía ser un vil samaritano, no podía ser mucho menos un gentil. Los samaritanos eran mezclados, ya se los expliqué la vez pasada, eran descendientes de judíos, pero se habían revuelto con gentiles, o sea, para ellos no había cosa peor. Un samaritano era alguien que se había salido de la verdad para revolverse con la mentira. Entonces para ellos eran despreciables. Y eran sus hermanos. O sus primos. Y entonces, y fíjese, me pareció interesante, porque a veces pasamos por alto estos detalles en la Biblia. Cuando leímos la respuesta final de Jesús, la respuesta final de este intérprete de la ley y la pregunta final de Jesús, mire cómo dice, dése cuenta. Dice Lucas 10:36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Usó 7 palabras en vez de usar 2. Podía haber dicho el samaritano, pero los odiaban tanto que no querían ni mencionarlos. Pudo haber dicho el samaritano, pero se le dio toda la vuelta. No quiso decir samaritano con su boca, porque hasta mencionarlo era una porquería. ¿Cómo iba a amar a su prójimo si ni siquiera quería pronunciar lo que él era? Es como ahora a veces nosotros decimos, los chinos, los negros. Hermano, el Señor quiere salvar y está en el negocio de salvar humanos de todos los colores, de todas las razas, de todos los pueblos. No importa que sean pobres, ricos, inteligentes, tontos, de todo. El Señor quiere salvar a todo mundo. Todo. Si no, no me hubiera salvado a mí. ¿Cumplía con el segundo? No cumplía con el segundo. Ni nosotros tampoco. La última cosa que podemos hacer para heredar la vida eterna, por fe.
Y hermanos, yo lo que quiero que ustedes se den cuenta es de que Jesús le está diciendo algo para que abra los ojos. Mire, Lucas 10:28 le dice, y ahí es Jesús hablando, le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, es una condicionante, quiere decir, si no lo haces no vives. Hermano, él no podía hacerlo, ni nosotros no podemos. No podemos. Fíjese que la respuesta de él muestra prepotencia, ignorancia. Ignorancia porque no sabía en realidad, no sabía. Prepotencia porque creía que sabía, pero no sabía. Y también ponía al descubierto su situación espiritual. Este hombre no era salvo, no era salvo. Porque la salvación, hermanos, no ha cambiado. La salvación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo es por fe. ¿Cómo fue que Abraham vino a ser salvo y el padre de la fe? Porque tuvo fe. ¿Y dónde está Abraham? Al principio de la Biblia, en Génesis. Y cuando una persona dice, el justo por su fe vivirá, ¿en qué pensamos? ¿En qué libro de la Biblia pensamos? El justo por su fe vivirá. Pensamos en Hebreos, porque sí, Hebreos lo dice. Pero ¿sabe que el escritor de Hebreos está citando a Habacuc? Antiguo Testamento. El justo por su fe vivirá. No es cosa nueva. El que no tiene fe no puede vivir, no puede heredar la vida eterna. Lo que estaba haciendo el Señor era mostrándole que la ley solo ha sido establecida para que nos demos cuenta que es imposible para nosotros salvarnos por nosotros mismos, tratando de justificarnos, cumpliendo con todo lo que la ley establece. Imposible. Puede ser que usted sea muy buen religioso. Dese cuenta que los artículos de la ley son 613, porque todo el mundo dice los 10 mandamientos. Son 613 mandamientos lo que tiene la ley de Dios. 613. Y también dice que el que quebrante uno, los quebrantó todos. O sea, si usted es tan bueno que logra cumplir con 612, se va para el infierno, porque le falta uno. Debe de ser por fe. Por eso murió Jesucristo, porque es imposible para nosotros entrar al cielo si no es por la justicia de Él. Debemos creer en Él, poner nuestra fe en Él. Gálatas 2:16 en pantalla. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie, ¿cuántos son nadie? Cuando la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, ¿saben cuántos son los justos que hay? Ni aun uno. Ahora me estaba diciendo Juan, me estaba diciendo que cuando vino el ángel de destrucción para Sodoma y Gomorra, se pusieron a negociar con el Señor para ver, mira, y si hay unos 10 justos, ¿será que no le das fuego? Y si el Señor le dice, si hay 10 justos no le doy fuego. Pero ¿y si hay 5? Si hay 5 no le doy fuego. ¿Y si hay uno? Sí, si hay uno no hay fuego. ¿Sabe qué pasó? Le dio fuego. Porque no había ni uno. ¿Y sabe cuántos justos hay aquí? Ni uno. Ni yo. Cae fuego ahorita, se quedan sin pastor. Sin building. ¿Sabe por la única razón por la que nos podemos parar frente a Jesucristo el día que Él regrese? Porque hemos creído en Él. La fe en Jesucristo es la que nos viene a salvar. ¿Haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Poniendo nuestra fe en Jesucristo. Es lo único que podemos hacer. Hermano, si tú no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es un buen día. Y yo te ruego que consideres
no irte de este lugar hoy sin haber confiado en Jesús. No te vayas sin haber confiado en Jesús. No me importa verme ridículo. No me importa que te vayas y después te burles del pastor. No te vayas sin Jesucristo. No vas a poder pararte delante del Señor el día del juicio si no pusiste tu fe en Él. Nada de lo que hayas hecho te va a servir de nada. Si tú le diste todo a los pobres, si tú hiciste todo bien, tampoco entras al cielo. Porque por las obras de la ley, ninguno puede ser justificado. Solamente mediante la fe en Jesucristo. Y no sabes si vas a tener otra oportunidad después de hoy. Si no has creído en Jesucristo, levanta tu mano, ven y oremos. Recibe al Señor hoy. Es necesario. Habemos muchos que ya lo hicimos aquí y sabemos la diferencia que es vivir en Jesucristo. No tengas vergüenza, no te avergüences del Señor. El Señor no se va a avergonzar de ti el día que tú te encuentres frente a Él. Y va a decir: este es mi hijo. Un día lo llamaron, lo llamé, se paró y pasó a recibirme delante de toda la gente, y por eso yo ahora le reconozco. No te vayas de aquí sin Jesucristo. ¿Habrá alguien que quiera reconocer a Jesucristo y levante su mano? ¿Habrá alguien que no ha recibido a Jesucristo y que lo quiere hacer hoy? Es importante, es necesario. Todos los que hemos recibido a Jesucristo debemos de estar muy agradecidos por la bondad del Señor. La verdad es de que cuando decimos que vivimos en victoria, aunque estemos mal, estamos en victoria por bondad de Jesucristo. Gracias a Él por todo lo que hace por nosotros. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias. Bendito sea, Señor, por estar aquí en medio de nosotros. Gracias por tocar los corazones y las mentes. Yo sé que, Padre, hoy el mensaje ha sido entregado de la manera correcta. Padre, todo es para honrarte a ti. Que no se diga que el pastor tiene buena palabra, sino que se diga que tiene un Cristo que tiene buena palabra. Gracias por seguir salvando. Gracias por seguir extendiendo los brazos. Gracias por seguir tocando puertas. Gracias por seguir concientizando a las personas de su necesidad. Bendito seas por siempre. Gracias, Jesús. Gracias. Amén.